Hey aprendices, bienvenidos a esta nueva serie llamada Casos de la Vida Real. Bueno, en realidad aún no tengo el nombre de esta serie de videos. La intención de este tipo de videos es demostrar un poco la teoría, verificar qué tan exacta es la teoría y dónde nos puede salvar la vida, dónde nos puede ayudar mucho para problemas técnicos de campo. El nombre, repito, aún no lo tengo. Estoy pensando entre casos de la vida real, entre simplemente demostrando la teoría de pruebas no destructivas, aún no está. Incluso si tú quieres sugerirme un nombre y este le agrada al público, a nuestro público, pues te vamos a regalar una playera. Si tú quieres, déjame alguna sugerencia de nombre en los comentarios y te vamos a dar alguna playera de aniversario. Este es de inspectoras, este es para las damas. Tenemos el logo de aprendiz, NDT, inspectora de soldadura, END, y la leyenda de segundo aniversario. También tenemos este modelo. Entonces, ¿te quieres ganar una playera? Déjanos una sugerencia para el nombre de esta nueva serie de videos. Pero bueno, a lo que venimos. En este primer video quiero hablarte sobre la ley de Snell. Es un tema muy común, un tema clásico en los cursos de ultrasonido, pero no siempre vemos la aplicación real de para qué nos sirve, ¿no? En la teoría nos explican que me puede servir la ley de Snell para saber cuál es el primer ángulo crítico, el segundo ángulo crítico, y a lo mejor en el curso entendemos ese concepto, lo aplicamos en el examen final, aprobamos el examen y ya, y de ahí nos olvidamos de eso, ¿no? Pero ¿qué aplicaciones prácticas puede tener en campo esta teoría? Recientemente a mí me tocó inspeccionar algunas soldaduras de aluminio y es donde uno se va dando cuenta de que la teoría en realidad te ayuda bastante, solamente que no lo vemos. Entonces aquí el detalle fue inspeccionar esto, unas piezas unidas con soldadura, pero todo es aluminio. Entonces esta es otra aplicación de la ley de Snell, porque las zapatas que comercialmente utilizamos y utilizas están hechas para pues usos más comerciales, como el acero al carbono, ¿no? Entonces esta zapata que dice ahí 70 grados me va a generar 70 grados de onda refractada transversal, pero en acero, porque para eso está pensada. Pero si yo coloco esta zapata comercial de 70 grados en otro material que no sea acero al carbono, pues en realidad la onda refractada transversal no va a ser 70 grados, es diferente. Entonces ese es otro uso que tiene la ley de Snell y vamos a ver cómo aplicarlo, ¿no? Bien, aquí el detalle es saber cuál va a ser el ángulo de la onda transversal cuando yo coloque esta zapata en aluminio. La ley de Snell relaciona lo siguiente, aquí la tenemos. La ley de Snell relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción. También relaciona la velocidad en el primer medio con la velocidad en el segundo medio. Esa es la fórmula general. Dándote un pequeño recordatorio de la teoría, cuando nosotros colocamos las zapatas sobre los materiales, ocurren diferentes cambios ahí. Tenemos ondas reflejadas dentro de la misma zapata, dentro del mismo acrílico. Tenemos ondas refractadas en el segundo medio, ¿sí? Y algunas ondas se refractan y por conversión de modo pasan a ondas transversales. Algunas quedan como longitudinales, aunque sean anguladas, ¿sí? Entonces no siempre las ondas longitudinales tienen que ser precisamente así, a 90 grados. Pueden ser inclinadas y siendo longitudinales aún. También para eso me sirve la ley de Snell, ¿no? Entonces tenemos las variables que vamos a utilizar son la velocidad en el medio 1, velocidad en el medio 2, onda refractada. En este caso nos vamos a enfocar solamente en la transversal y el ángulo de incidencia. Entonces
Si aquí tenemos la fórmula original, esto lo vamos a despejar primero para saber cuál es el ángulo de incidencia en esa zapata. En este tipo de problemas que debemos de resolver, que de hecho es una pregunta muy común en los exámenes de ultrasonido, se hace de la siguiente manera, se hacen dos etapas. Primero, lo que yo necesito es saber cuál es el ángulo de incidencia en la zapata. Es lo primero que yo necesito. Porque si te vas directamente a resolverlo en aluminio, tiene la incógnita de la onda transversal refractada en aluminio y la incógnita de el ángulo de incidencia. Entonces, primero regresamos y pensamos en la zapata como si la fuéramos a poner en un acero de carbono. Entonces vamos a primero calcular el ángulo de incidencia en esta zapata. De aquí vamos a despejar. Y lo que necesitamos conocer es esto, el ángulo de incidencia. Entonces ese es un despeje muy sencillo que nos enseñan desde la secundaria, nivel medio superior, en la universidad, y lo seguimos utilizando, ¿no? Es un despeje muy sencillo. Solamente recuerda, para este caso en especial, lo que divide en un lado, al otro lado lo estamos multiplicando y viceversa. Entonces el despeje queda de esta manera. Y aquí tenemos velocidad 1 entre velocidad 2, que es el segundo medio, por el seno de 70. Recuerda que este está pensado para acero de carbono, 70 grados. Ahora, dato importante aquí, por cuestión de las velocidades, tenemos tablas de referencia, pero esas tablas son velocidades, me dan velocidades nominales, promedio, no son las velocidades reales. Entonces hago un pequeño paréntesis aquí. He escuchado en algunas compañías que cuando ya calibraron el equipo de ultrasonido y se regresan a verificar cómo quedó la calibración y cómo están los parámetros para cuestiones de reporte, si no ven la velocidad que dicen las tablas, si no la ven en el equipo, creen que la calibración es incorrecta o quedó mal, y a veces le exigen a los técnicos cambiar un poco la velocidad para que aparezca el dato exacto de la tabla. Pero esto es un error, esto no debe ser así, porque son velocidades promedio, generales. Cada especificación, cada grado de material tiene una velocidad un tanto diferente y característica de cada material. Entonces, ¿cómo saber cuál es en realidad la velocidad? ¿Cómo tú puedes saber la velocidad real, por ejemplo, de los blocks de calibración que utilizamos? Bueno, una vez que haces ya la calibración, verificas si la calibración quedó bien, las dimensiones de las muescas o barrenos, lo que estés usando como referencia, o los radios te dan exactos, regresas a los parámetros del equipo y observas la velocidad. Entonces esa velocidad, que no siempre va a coincidir con las tablas, esa es la velocidad real del material porque ya está calibrado. Entonces solo quería recordar eso. Bien, aquí estoy tomando las velocidades comunes, las velocidades tabuladas de el acrílico, de el acero al carbono en su velocidad de onda transversal. Entonces aquí tengo ejemplo de algunas velocidades, pero repito, hay otras tablas que pudieran llegar a variar esa velocidad porque simplemente es una referencia. Entonces vamos a dividir la velocidad 1 entre la velocidad 2 por el seno del ángulo que ya conocemos, que es el que refractaría en acero al carbono. Entonces el resultado de esto aproximado es 52 grados. Y lo vas a teclear así en la calculadora, si es que tienes esta versión de calculadora. Entonces usé las unidades de metros por segundo. Tú puedes utilizar pulgadas por microsegundo, kilómetros por segundo, las unidades que tú quieras. Entonces vamos a hacerlo todo junto. Lo vas a teclear así, entre 32, 30, abres otro paréntesis y pones el seno de 70 y me va a dar esto, ¿sí? Pero a esto aún así no llegamos al resultado final porque nos falta quitarle este seno que aparece aquí. Lo que queremos es el ángulo, no el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo quitamos el seno que está aquí? ¿Cómo lo pasamos hacia el otro lado? Pues seno a la inversa para poder quitar ese seno. Entonces en esta versión de calculadoras, con la segunda función, con Shift, le das el seno
y me da eso como resultado. Entonces, promediado para cuestiones didácticas de este video, lo vamos a ver promediado en 52 grados. Quiere decir que entonces esta zapata, independientemente de donde la coloques, en acero de carbono, en aluminio, en bronce, en cualquier material, tiene un ángulo de incidencia de promedio de 52 grados, aproximado de 52 grados. Ahora que ya conocemos el ángulo de incidencia, ahora sí podemos buscar el ángulo real en aluminio, podemos recalcular el ángulo de refracción de la onda transversal. Entonces otra vez hacemos el despeje, pero ahora lo que buscamos no es el ángulo de incidencia, porque si ya lo tenemos. Ahora lo que buscamos es el ángulo de refracción. Y entonces aquí lo tenemos. Tomé esta velocidad de las tablas como la velocidad 2, la velocidad transversal en el aluminio, y esa es la velocidad en el acrílico. Esa es la velocidad 1 y el seno de 52 grados. Entonces, haciendo toda esta operación me da un promedio de 65 grados. Entonces tengo este primer resultado. Después, al yo calibrar el equipo en un bloque de aluminio, en calibrarlo en esto que es un bloque patrón, ese es un estándar de aluminio, un bloque IW de aluminio. Al calibrar mi equipo y después regresar a los parámetros, verifico la velocidad real ya calibrado el equipo, la velocidad en ese aluminio, en ese bloque. Entonces la velocidad real ya no coincidió con la tabla y pudieras decir, pues no es mucha la diferencia. Aquí tenemos 3100 metros como la tabla lo sugiere, y 3057 metros, que es lo que me da el equipo por segundo. Pero yo colocando la velocidad real, entonces esta sería la 2, esta es la velocidad 1. Ahora mira el resultado, son 63 grados. 63 grados es lo que me da si yo utilizo la velocidad real después de haber calibrado mi equipo. En conclusión, tengo dos valores diferentes y es normal que salgan valores diferentes dependiendo de qué tabla tomes la velocidad de referencia, o si lo vas a tomar directamente con el equipo, la velocidad real después de calibrarlo. Entonces tenemos dos valores. Ya tenemos el nuevo ángulo. Entonces tú vas a usar una zapata de 70 grados comercial, pero ya en el equipo cuando vayas a usar con puertas, cuando vayas a calibrar y ya estás haciendo la inspección en aluminio, le vas a cambiar el ángulo al equipo, ya no le vas a dejar 70. En lugar de eso, de hecho lo puedes tapar, poner una etiqueta, le vas a poner el ángulo que tú hayas recalculado. Para cuestiones de determinar la ubicación de las discontinuidades, pues claro que necesito poner el ángulo real. Ahora vamos a demostrar esos cálculos. Precisamente la intención de esta nueva serie de videos. Verificar un poco la teoría, recordar un poco la teoría, pero después llevarlo a la práctica y ver qué tan exacto es, o demostrar simplemente. A veces con demostraciones nos queda más clara la teoría que simplemente este tipo de explicaciones. Entonces vamos a verificar ahora el ángulo real con el bloque IW. Ahora vamos a comprobar los cálculos que hicimos. Vamos a verificar con el bloque IW el ángulo real. Recuerda que alguna de estas funciones, alguno de los usos que tiene el bloque IW, aparte de calibrar en la escala horizontal, es decir, calibrar en distancia, podemos ajustar la sensibilidad para algunos códigos, podemos verificar el punto índice de emisión, podemos verificar la resolución para haz recto con una ranura y otras funciones. Entre ellas está verificar el ángulo real de refracción. Aquí tenemos la escala, seleccioné la escala cercana al valor nominal de la zapata, que es 70. Entonces aquí tenemos 60 grados, 65, 70, 75 y hasta 80. Para otros ángulos está en la parte inferior. Entonces, de acuerdo a la normativa,
se coloca en esta escala en la que estoy de 60 a 80, dirigido hacia el plástico, hacia el acrílico. Y entonces lo que vamos a hacer es buscar la señal más alta aquí. Cuando encontremos la señal más alta nos detenemos y verificamos cuál es el ángulo real. Es una verificación muy simple. Entonces, si esta zapata es de 70 grados y fuese un acero comercial, un acero de carbono, al estar ahí en 70 grados alineado con el punto índice de emisión, debería yo ya tener la señal más alta, pero no es así porque esto es aluminio. Esto es aluminio, entonces estoy en 70, si yo sigo avanzando, la señal crece. Observa cómo esta señal crece en amplitud, crece, después llega un punto en el que ya empieza a bajar, entonces tienes que observar el comportamiento de esa señal. Entonces en la ubicación donde encontramos la señal más alta, la señal con mayor amplitud, ahí vamos a encontrar el ángulo real de refracción. Entonces ahora sí, observa cómo ahí sube, la muevo un poco al 65 y llega a bajar, baja y otra vez. Entonces, tratando de ubicar la más alta, sería aproximadamente por acá, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la señal más alta. Ahí estamos en el ángulo real de refracción. El ángulo real de refracción. Pero observa cómo no coincide con lo que dice la zapata, con lo que está marcado, ¿no? Ahora, de acuerdo a nuestros cálculos que hicimos, tomando las velocidades tabuladas del aluminio y de otros materiales, nuestro ángulo fue de 65 grados, que hubiese sido este. Considerando los parámetros velocidades tabuladas. Después, cuando lo recalculé usando la velocidad real de este material, de este aluminio, el cálculo nos dio 63 grados. 63 grados de ángulo. Y es lo que tenemos aproximadamente. Aquí tenemos 60, aquí tenemos 65, entonces de aquí hacia acá hay 5 grados. La mitad serían 62.5 grados y estamos un poco a la derecha. Entonces coincide con el segundo cálculo cuando usamos la velocidad real. Por lo tanto, ese sería el ángulo válido para calibrar, el ángulo válido para hacer la inspección, para ubicar las discontinuidades. Otra vez vamos a verificar. Y pues nos sigue coincidiendo ahí. 66 grados es el ángulo real de refracción en aluminio, usando esta zapata comercial de 70 grados. 63 grados. Ahora, voy a mostrarte dónde está la velocidad real de este material. Real. Una vez que ya el equipo fue calibrado, podemos regresar a los parámetros y esta sí es la velocidad real en esta especificación, en este aluminio. Puede variar para otro tipo de aluminio, puede variar. Entonces aquí tenemos la velocidad real de esta especificación de aluminio después de haberlo calibrado. Esa es su velocidad. Entonces no coincide con lo tabulado. Lo tabulado era 3100 y aquí tenemos 3057. Ese es lo real, esa es su velocidad real. Entonces debes de tener claro eso, la velocidad no necesariamente es la que está en las tablas. Recuerda que es una referencia nada más. Entonces este equipo que ya fue verificado, ya fue calibrado, ya verificamos el punto índice y tendríamos que colocar el ángulo real refractado, que fue 63
lo vamos a llevar a 63. El espesor de este block en esta dimensión en la que estoy es 100 milímetros. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a colocarle acoplante. Y vamos a detectar el barreno. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos ese barrenito. También cuando queremos ajustar la sensibilidad o detectar, debemos de buscar la amplitud mayor, que es aproximadamente por acá, aproximadamente aquí. Entonces, ahí lo tenemos, ¿sí? Y me da de lectura digital de profundidad de este reflector 15.8 milímetros, de distancia superficial 31 milímetros. Entonces, de profundidad vamos a verificar. Profundidad debo de tener 15 milímetros. Y ahí lo tenemos. Son 15 milímetros. Vamos a verlo hacia acá para ver si se ve mejor. Y ahí está, 15 milímetros de profundidad, de distancia superficial 30 milímetros. 30 milímetros. Al punto índice de emisión. Y ahí lo tenemos, 30 milímetros de distancia superficial. Distancia superficial. La conclusión de esta demostración, de este primer video, es que la ley de Snell me ayuda bastante para recalcular el ángulo en un material que no sea acero al carbono. Y de acuerdo al cálculo previo y después al recálculo con la velocidad real del aluminio, obtuvimos 63 grados usando una zapata comercial de 70 grados.